La frase que me rompió el alma no fue un grito, ni un insulto, sino el susurro avergonzado de mi propio hijo mientras su esposa sonreía con fría cortesía. Papá, ya no hay espacio. Esas 4 palabras resonaron en mi cabeza como el golpe seco de un hacha sobre un árbol viejo. Espacio. Yo, que le di la vida, que le enseñé a caminar en el mismo patio donde ahora jugarían otros, me había convertido en un estorbo, en un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de su nueva y brillante vida. Me vi de repente fuera, no solo de una casa que ayudé a levantar con mis manos, sino del corazón de la única familia que me quedaba, y el silencio que siguió a esa frase fue el sonido más doloroso que he escuchado en mis 72 años de vida. Ahora estoy aquí, en este cuarto alquilado que huele a humedad y a ropa guardada. Mis manos, acostumbradas a la tierra fértil, al aroma de los jazmines y al tacto de las hojas nuevas, ahora solo tocan estas paredes frías y la madera áspera de una cama que no es mía. Por la ventana veo un patio descuidado, lleno de maleza, una burla cruel a todo lo que fui. Soy Anselmo Vargas, un jardinero. Toda mi existencia se basó en cuidar, en sembrar, en ver crecer. Y ahora, en el invierno de mi vida, me siento como una raíz arrancada de su tierra, expuesta al aire helado, esperando marchitarse en la soledad más absoluta. Cada noche, mi único consuelo es abrir esta vieja caja de madera que me acompaña desde siempre. La escena se repite en mi mente como una herida que no cierra. Estábamos todos en el comedor, un domingo por la tarde, con el olor del estofado que había preparado Elena tantas veces. Mi nieto, a quien apenas me dejan cargar, jugaba en la alfombra. Entonces Lorena, mi nuera, carraspeó y soltó la noticia con la misma naturalidad con la que se anuncia el postre. Sus padres vendrían a vivir con ellos. Su mirada se cruzó con la de Damián, mi hijo, y él bajó la vista. Fue entonces cuando me llevó a la cocina y, sin poder sostenerme la mirada, me explicó que ellos necesitaban más comodidades y que ya me buscarían un lugar adecuado. Sentí cómo la sangre se me helaba, entendiendo que ese lugar adecuado era cualquier sitio lejos de su vergüenza. Les pregunto a ustedes, que me escuchan desde la calidez de su hogar o quizás desde su propia soledad, ¿alguna vez sintieron que su amor y sus sacrificios fueron borrados de la memoria de quienes más querían? Es un dolor que no se puede explicar con palabras, un vacío que te roba el aire. Por favor, acompáñenme en esta historia, no para juzgar, sino para que este viejo corazón sienta que alguien en el mundo lo escucha. Díganme desde qué país me abren una ventana en su vida, para sentir que no le hablo únicamente a los fantasmas de mi pasado. Quiero pensar que en algún lugar mis palabras encuentran tierra fértil y un poco de comprensión humana. Lo que mi hijo no sabe es que en esta pequeña habitación, junto a mi dignidad hecha pedazos, guardo un secreto. Todas las noches abro esta caja de madera de cedro que mi esposa Elena tanto apreciaba. Dentro, junto a su fotografía con esa sonrisa que aún me ilumina, hay unos papeles amarillentos y una libreta de ahorros que nadie conoce. Es una promesa que le hice a un buen hombre hace muchos años, un juramento de silencio y gratitud. Mis dedos temblorosos acarician los documentos, el testamento de una vida de lealtad, y recuerdo las palabras exactas. Anselmo, úsalo para cultivar algo que perdure, algo más grande que el dinero mismo. Un legado que guardé para mi vejez, no por desconfianza, sino por respeto. Damián y su esposa creen que me han despojado de todo, que me han reducido a un anciano sin recursos, esperando el final en la penumbra de un cuarto ajeno. Piensan que su victoria es completa y que yo soy una nota a pie de página en su historia de éxito. Pero se equivocan. No conocen la paciencia del jardinero. No entienden que las semillas más valiosas son las que se siembran en silencio, lejos de las miradas curiosas. Hay raíces que crecen profundas en la oscuridad, acumulando una fuerza que nadie puede prever. Y cuando finalmente deciden brotar, no hay muro que pueda contenerlas. Mi historia no ha terminado. La cosecha, mi verdadera cosecha, apenas está por comenzar. Nací con las manos sucias de tierra, y creo que moriré con ellas igual. Me crié en el campo, en un ranchito de adobe con techo de palma, donde el día comenzaba antes que el sol,
con el canto de los gallos y el olor a café recién colado que preparaba mi madre. No tuve lujos. Mis juguetes eran piedras lisas del río y palitos que imaginaba eran espadas, pero tuve la riqueza de la tierra. Aprendí a entender su lenguaje, a saber cuándo pedía agua, cuándo necesitaba descanso. Mi padre, un hombre de pocas palabras y espalda encorvada por el trabajo, me enseñó que la dignidad no se mide por el dinero en el bolsillo, sino por la honestidad del sudor en la frente. Esa fue la primera semilla que sembró en mí. Mi padre no era hombre de abrazos ni de consejos directos. Su forma de quererme era enseñarme a ser útil, a ser fuerte. Recuerdo sus manos grandes y callosas guiando las mías para sujetar el mango del azadón. Me enseñó a leer las nubes para predecir la lluvia y a escuchar el viento para saber cuándo venía una tormenta. La naturaleza habla, Anselmo, me decía, solo hay que saber escucharla. Esa fue mi única escuela, y sus lecciones se quedaron grabadas en mi alma más que cualquier libro. Me enseñó a tener paciencia, a entender que todo tiene su ciclo, su momento de siembra y su tiempo de cosecha, una verdad que he aplicado a cada aspecto de mi vida, incluso cuando el corazón dolía. Dejé mi pueblo con lo puesto y una maleta de cartón amarrada con una soga. La ciudad me pareció un monstruo de cemento y ruido, un lugar hostil que amenazaba con devorarme. Los primeros meses fueron de hambre y soledad, durmiendo en pensiones baratas y trabajando en lo que saliera, cargando bultos en el mercado, barriendo calles. Extrañaba el silencio del campo, el olor a pasto mojado, el horizonte limpio, pero no vine a la ciudad a quejarme, vine con un propósito, construir algo que mis padres nunca pudieron tener, un futuro donde mis hijos no tuvieran que caminar descalzos sobre la tierra áspera. Esa determinación era el único fuego que me mantenía caliente en las noches más frías, y entonces la conocí a ella, a mi Elena. Fue en la fiesta patronal del barrio, entre el bullicio de la gente y el olor a fritanga. Ella vendía flores en un puestito improvisado, y su risa era como el sonido de campanitas en medio del caos. Tenía los ojos más profundos y una bondad que se le desbordaba en cada gesto. Me acerqué con la excusa de comprarle un clavel, con mis manos de obrero sucias y la vergüenza pintada en la cara. Pero ella no vio mi ropa gastada ni la tierra bajo mis uñas. Vio al hombre que había detrás y con una simple sonrisa me devolvió la sensación de ser humano. Ese día, sin saberlo, había encontrado mi hogar. Nuestro amor fue como una de mis plantas. Empezó pequeño, regado con paciencia y mucho esfuerzo. Nos casamos en una ceremonia sencilla y con el dinero que juntamos compramos un pequeño terreno en las afueras. Levantamos nuestra casa con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo cada fin de semana. Elena hacía milagros con lo poco que yo ganaba. Su comida sabía a gloria y su canto llenaba cada rincón de alegría. No teníamos muebles finos ni lujos, pero teníamos algo mucho más valioso, un hogar de verdad, un refugio construido sobre cimientos de amor y respeto mutuo. Cada noche, al llegar cansado, ver la luz de nuestra ventana encendida era saber que había llegado al paraíso. Mi trabajo como jardinero era mi orgullo. Para muchos, solo era un viejo que cortaba el pasto, pero para mí era un arte. Era darle forma a la belleza, dialogar con la vida en su estado más puro. Me especialicé en jardines, en transformar patios secos y abandonados en pequeños edenes llenos de color y fragancia. Amaba el aroma de las rosas al amanecer y la resistencia de las bugambillas que florecían tercamente hasta en las condiciones más duras. En cada jardín que cuidaba, dejaba un pedazo de mi alma. Era mi manera de dejar una huella en el mundo, de crear algo hermoso que sobreviviera al paso del tiempo y al olvido de los hombres. Cuando nació Damián, sentí que mi vida estaba completa. Sostener ese pequeño cuerpo en mis brazos fue la experiencia más sobrecogedora que he vivido. Sus manitos se aferraban a mi dedo calloso con una fuerza increíble. Le juré en silencio, mientras Elena lo miraba con lágrimas en los ojos, que él no conocería las penurias que yo pasé. Soñaba con que sus manos sostuvieran libros, no herramientas pesadas, que su espalda se mantuviera recta, llena de orgullo por sus conocimientos. Él era mi mejor proyecto, la semilla más preciada que la vida me había confiado,
y estaba dispuesto a secarme por completo con tal de que él creciera fuerte y alto. Por eso lo hice. Por eso, cuando llegó el momento de pagar su universidad, no lo dudé. Vendí lo único de valor material que poseía, el reloj de oro que mi padre me había dado en su lecho de muerte. Recuerdo el frío del metal en mi palma, el peso de la memoria de mi viejo. Cada tic-tac de ese reloj me recordaba su esfuerzo silencioso. Dejarlo ir en aquella casa de empeño fue como arrancar una parte de mi historia. Pero cuando veía a Damián con sus libros, con sus sueños, de ser alguien importante, el dolor se convertía en una extraña alegría. Sentía que el sacrificio de mi padre y el mío propio florecían en él, en su futuro prometedor. Ese era el verdadero significado de ser padre para mí. No se trataba de recibir, sino de darlo todo sin esperar nada a cambio. Yo quería que mi hijo volara alto, más alto de lo que yo jamás podría haber soñado. Quería que se convirtiera en un hombre respetado, un profesional, que tuviera una vida cómoda y que nunca le faltara nada. Estaba convencido de que la educación era la única herencia que un pobre podía dejarle a su hijo, una herramienta que nadie podría quitarle jamás. Veía su diploma no como un pedazo de papel, sino como la prueba de que mi vida, mi esfuerzo, había valido la pena. Mi Elena fue mi compañera en cada paso de este camino. Ella estiraba cada centavo, remendaba la ropa y siempre tenía una palabra de aliento cuando las fuerzas me flaqueaban. Juntos vimos crecer a Damián, orgullosos de cada logro. Pero la vida que tanto nos había dado también empezó a quitarnos. Una enfermedad silenciosa se fue llevando a mi Elena poco a poco. Cuidé de ella hasta el final, llenando su cuarto con las flores más bellas de mi jardín. Cuando se fue, una parte de mí se fue con ella. El mundo perdió su color y mi único ancla, mi única razón para seguir adelante, fue Damián. Después de su partida, los domingos de almuerzo en casa se volvieron sagrados para mí. Eran mi intento desesperado de mantener vivo el espíritu de Elena, de sentir que todavía éramos una familia. Preparaba los platos que a ella le gustaban, llenaba la mesa de flores y esperaba a mi hijo y a su nueva familia con el corazón abierto. Quería que mi nieto supiera de dónde venía, que conociera el amor sobre el que se había construido todo. Creía que esos rituales, ese calor de hogar, serían suficientes para mantener nuestros lazos fuertes, para recordarle a Damián las raíces que lo sostenían. Qué equivocado estaba. Mi filosofía siempre fue simple. La vida te devuelve lo que siembras. Yo sembré amor, sacrificio y honestidad. Construí mi mundo con la paciencia de quien espera ver un árbol dar sus primeros frutos. Enseñé a mi hijo con el ejemplo, mostrándole que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres y en cómo tratas a los demás. Creí con toda la inocencia de un padre que esa cosecha sería de respeto y gratitud. Pensé que había criado a un hombre de bien, a un árbol fuerte con raíces profundas. Pero olvidé que a veces las enredaderas extrañas pueden crecer alrededor del tronco y terminar asfixiándolo. El principio del fin tuvo un nombre: Lorena. Cuando Damián me la presentó, quise ver en ella a la hija que nunca tuve. Era una mujer educada, de ropa fina y perfume caro, y mi hijo la miraba con una devoción que me conmovió. Pensé que ella lo haría feliz, que juntos construirían una vida plena. En mi inocencia, le di la bienvenida con el corazón abierto. Le mostré mi jardín con orgullo y hasta le ofrecí un esqueje de mi rosal más premiado. Ella sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos, y dijo que no tenía mano para las plantas. Esa fue la primera vez que sentí una extraña frialdad en su presencia, como una corriente de aire helado en un día de sol. Pronto, las señales se hicieron más evidentes. En su primera visita a mi casa, la que construí con Elena, la sentí incómoda, como si temiera mancharse. Sus ojos recorrían mis muebles modestos con una mezcla de curiosidad y lástima. Hizo un comentario sobre lo pintoresco de nuestro barrio, y la palabra sonó como un insulto velado. Damián, ansioso por complacerla, se reía nervioso y trataba de cambiar de tema. Empezó a justificarla constantemente. «Papá, es que ella viene de otro mundo», me decía en voz baja, y yo me preguntaba qué tenía de malo mi mundo.
este universo de honestidad y afecto que lo había criado a él. El primer domingo que no vinieron a almorzar, sentí un golpe en el pecho. La excusa fue un compromiso de último momento con los padres de ella. Yo me quedé con la mesa puesta, con el estofado de mi Elena enfriándose sobre la cocina, mirando por la ventana como un tonto, esperando el sonido de su auto. Fue la primera vez en años que comí solo en esa mesa tan grande. El silencio era abrumador. Comprendí en ese momento que yo ya no era la prioridad, que había un nuevo centro en el universo de mi hijo y yo orbitaba cada vez más lejos, convirtiéndome en un satélite frío y distante de su nueva vida. Luego vino la boda, un evento fastuoso en un salón elegante donde yo no encajaba. Me sentía como un gorrión en un nido de pavos reales. Mi traje, el mejor que tenía, se veía humilde y gastado al lado de los vestidos de seda y los trajes de diseñador. Durante la recepción, escuché a una tía de Lorena preguntarle a otra en un susurro quién era ese señor tan rústico. Era yo. Damián, que estaba cerca, lo oyó también. No dijo nada. Solo se sonrojó, me dio una palmada torpe en la espalda y se alejó. Esa noche sentí una soledad tan profunda que ni todo el ruido de la fiesta pudo disimularla. Era la vergüenza de mi hijo y me dolía más que cualquier insulto. Después de que se casaron, el abismo entre nosotros se hizo más grande. Las visitas se espaciaron hasta convertirse en eventos raros. Las llamadas eran cortas, llenas de prisas y excusas. Te llamo luego, papá, que estoy en una reunión. Hablamos el fin de semana, que ahora no puedo. Yo sabía que eran mentiras piadosas para acortar la conversación. Sentía que mi vida, mis historias de jardinero, mis pequeñas anécdotas del barrio, le resultaban aburridas, insignificantes, frente a su nuevo mundo de cenas de negocios y viajes de fin de semana. Me estaba convirtiendo en una obligación, en un recuerdo incómodo de un pasado que él prefería olvidar. En mi afán por no perderlo, intentaba mantener el contacto a mi manera. Le llevaba cajones con los mejores tomates de mi huerto, aguacates cremosos, limones fragantes. Eran ofrendas de amor, la única riqueza que yo podía compartir. Lorena los recibía con una sonrisa forzada, agradeciéndome con una amabilidad que sonaba a hueco. Qué amable, Anselmo. Pero no se hubiera molestado. Una vez, un vecino me contó que la vio tirar una bolsa con mis verduras a la basura. No quise creerlo, pero en el fondo de mi corazón una espina se clavó con fuerza. Estaba rechazando mis raíces, la tierra que me dio la vida y que le dio a él su sustento. La humillación más grande llegó el día de mi cumpleaños. Como no me habían llamado, decidí ir a su casa a dejarles un trozo de la torta que me había regalado una vecina. Al llegar, vi el jardín lleno de autos caros y escuché risas y música. Estaban celebrando una gran fiesta. Me quedé paralizado al otro lado de la reja, sintiéndome como un ladrón, como un extraño. No me habían invitado. Damián estaba en la terraza, riendo con su suegro, y ni siquiera miró hacia la calle. Dejé la caja con la torta en el suelo, junto a la entrada, y me fui caminando lentamente, con las lágrimas quemándome los ojos. Ya ni siquiera era digno de celebrar mi propia vida con mi hijo. Cuando nació mi nieto, por un instante creí que todo cambiaría. Un hijo ablanda el corazón más duro, pensé. Pero fue peor. El niño se convirtió en la excusa perfecta para alejarme. Lorena vivía obsesionada con los gérmenes del jardín. Según ella, mis manos, que habían cuidado de miles de plantas con delicadeza, eran un peligro para el bebé. Cada visita era un interrogatorio. ¿Te lavaste bien las manos, Anselmo? ¿No has estado usando pesticidas? Me sentía un leproso en mi propia familia. El amor que sentía por ese pequeño ser se veía empañado por la constante vigilancia y desconfianza de su madre. El contraste era brutal. Sus padres, los abuelos Rivas, tenían acceso ilimitado al niño. Lo cargaban, lo besaban, jugaban con él sin ninguna restricción. Yo, en cambio, debía conformarme con verlo unos minutos, casi siempre desde una distancia prudencial. Veía a mi hijo observar la escena sin decir una palabra, aceptando las reglas de su esposa como si fueran ley. Se había olvidado de los brazos fuertes y sucios de tierra que lo habían acunado a él, de las manos que lo levantaron cada vez que se cayó.
Ahora esas mismas manos eran vistas como una amenaza, como un recordatorio de un origen que lo avergonzaba. Damián empezó a cambiar, o quizás solo se mostró como era en realidad. Adoptó el lenguaje y las maneras de su nueva familia. Empezó a corregirme en público. «Papá, no se dice así. Papá, ese tenedor no es para el pescado». Cada corrección era una pequeña puñalada a mi dignidad. Me miraba con los ojos de Lorena, juzgándome. El muchacho sencillo y agradecido que yo había criado había desaparecido, reemplazado por un hombre débil, un aspirante a una clase social que nunca sería del todo la suya, dispuesto a pisotear a su propio padre para conseguir la aprobación de su esposa y sus suegros adinerados. Con el tiempo, dejé de esperar sus llamadas. Los domingos se convirtieron en días largos y silenciosos, llenos de recuerdos de Elena y de una felicidad que parecía de otra vida. Vendieron la casa de su infancia, la que levantamos juntos, para comprar una mansión en un barrio cerrado, con guardias de seguridad y muros altos, muros que no eran solo para protegerlos de los ladrones, sino también para mantenerme a mí y a todo lo que yo representaba, bien lejos. Mi sentimiento de tristeza empezó a mezclarse con una amarga sensación de injusticia. El sacrificio de mi vida entera estaba siendo usado para construir la fortaleza que ahora me dejaba fuera. Un día, la llamada que ya no esperaba llegó. Era Damián. Con una voz extrañamente amable, me dijo que él y Lorena habían estado hablando y que querían que me mudara con ellos, que no era bueno que viviera solo. Mi corazón, este viejo y tonto corazón, dio un vuelco de alegría. Creí que era una reconciliación, que mi hijo había recapacitado. Lloré de gratitud. En menos de una semana, empaqué mis pocas pertenencias: la ropa, las fotos de Elena, mis herramientas de jardinería y mi caja de madera. Pensé que por fin volvía a casa, que recuperaría a mi familia. La realidad me golpeó. Apenas crucé la puerta. La habitación para papá era un pequeño cuarto en el fondo de la casa, junto al lavadero, con una ventana minúscula que daba a una pared. Era evidente que había sido el cuarto de servicio. No había calor de hogar en esa bienvenida, solo un reacomodo logístico. Lorena me explicó las reglas de la casa con la eficiencia de una gerente de hotel, terminando con una frase lapidaria: «Trata de no hacer mucho ruido, Anselmo, que a mis padres les gusta la tranquilidad». Aún no entendía. ¿Sus padres? ¿Qué tenían que ver sus padres en todo esto? Mi vida allí era la de un fantasma. Desayunaba solo, antes que todos se levantaran. Pasaba la mayor parte del día encerrado en mi cuarto o en un pequeño rincón del jardín que me habían asignado, lejos de la piscina y la terraza principal. Cuando tenían visitas, me pedían amablemente que me quedara en mi habitación para no incomodar. Escuchaba sus risas, el tintineo de las copas, y me sentía más solo que nunca. Damián evitaba cruzar miradas conmigo. El hijo al que le di todo ahora no podía soportar mi presencia. Estaba pagando mi estancia con mi propia invisibilidad. Unas semanas después, llegaron ellos, los padres de Lorena. No de visita, se instalaron. Ocuparon la suite de invitados, la más grande y luminosa de la casa. De repente, la casa se llenó de sus risas, sus órdenes, sus quejas. A ellos se les atendía como a reyes. Se les preparaban comidas especiales. Se les escuchaba con una reverencia que a mí jamás me mostraron. Y yo, desde mi rincón, observaba el teatro del absurdo, el doloroso contraste entre el trato que recibían los padres que aportaban dinero y estatus y el que recibía el padre que solo había aportado amor y sacrificio. La atmósfera se volvió irrespirable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lorena ya ni disimulaba su fastidio hacia mí, y Damián caminaba por la casa con los hombros caídos, prisionero en su propia jaula de oro. Yo sentía que el final estaba cerca, que mi presencia, por más silenciosa que fuera, era el último obstáculo para la familia perfecta que ellos querían proyectar. Sabía que se estaba gestando una tormenta y que yo estaba en el centro, a punto de ser arrasado por ella. Contaba los días, esperando el golpe de gracia, la estocada final que sabía que llegaría. Y llegó. Aquel domingo por la tarde en el comedor. La escena que no puedo borrar de mi memoria. Lorena anunció, delante de sus padres,
que ellos se quedarían a vivir permanentemente para ayudar con el niño. Luego Damián me llevó a la cocina y con la mirada fija en un punto inexistente en la pared, pronunció la sentencia. Papá, lo siento, pero ya no hay espacio. Entenderás que ellos necesitan más comodidades. No hubo discusión. No hubo alternativa. Salí de esa casa esa misma tarde, con mi pequeña maleta y mi caja de madera, dejando atrás no solo un techo, sino los restos de lo que alguna vez llamé familia. Aquí, en el silencio de este cuarto que no es mío, el pasado viene a visitarme con más fuerza que nunca. Sostengo entre mis manos la caja de madera de cedro, el único objeto que traje de mi antigua vida que se siente verdaderamente mío. La abro y el aroma familiar me transporta a otros tiempos. Mis dedos, torpes y agrietados, apartan la foto de Elena y buscan los documentos que yacen al fondo. El papel cruje, un sonido frágil y poderoso a la vez. No son simples papeles. Son el testamento de una amistad improbable y el custodio de una promesa que ha dormido en silencio durante más de una década. Mi hijo me cree un despojo, un anciano que espera la caridad, pero en esta caja descansa una fuerza que él ni siquiera puede imaginar. El origen de este secreto tiene nombre y apellido. Señor Klaus Richter. Era un empresario europeo, un hombre solitario y excéntrico que se había retirado en mi país, comprando una enorme finca en las afueras de la ciudad. Fui su jardinero por más de 30 años, pero yo no era solo un empleado para él. En un mundo que lo adulaba por su dinero, yo era quizás la única persona que lo trataba simplemente como un hombre. No me interesaba su fortuna, me interesaba la rara especie de orquídea que intentaba salvar o la plaga que atacaba a sus rosales. Él, a cambio, me ofreció algo más valioso que un salario, su respeto. Don Klaus era un hombre peculiar. Decía que las plantas eran más leales y agradecidas que las personas, y creo que tenía razón. Odiaba la ostentación y despreciaba a los parientes lejanos que aparecían de la nada oliendo su fortuna. Pasábamos tardes enteras en el invernadero, él con su acento extranjero y yo con mi español de campesino, hablando de la vida a través de las metáforas del jardín. Me enseñó a tener paciencia con los bonsáis, a entender que la belleza a veces requiere una poda dolorosa. Y yo, sin darme cuenta, me convertí en su confidente, el guardián de las historias que no le contaba a nadie más, el amigo que no le pedía nada. Nuestra amistad floreció en el silencio y la tierra compartida. Mientras sus hijos y nietos lo visitaban una vez al año, con prisas y las manos extendidas, yo estaba allí todos los días. Él me hablaba de sus viajes, de los libros que leía, de la traición de sus socios. Me abrió una ventana a un mundo que yo desconocía. Yo, por mi parte, le compartía los secretos de la tierra, le enseñaba a escuchar el susurro de las hojas y a sentir el pulso de la savia. Éramos dos viejos de mundos opuestos que encontraron un lenguaje común en el milagro de una semilla que germina, un pacto de respeto que no necesitaba palabras ni contratos. Cuando enfermó, sus familiares lo internaron en el mejor hospital, pero sus visitas eran cortas y formales. Yo iba cada tarde después del trabajo. Le llevaba una flor distinta cada día, una gardenia para que su aroma le recordara al jardín, una margarita por su simpleza, una orquídea por su resistencia. Me sentaba a su lado en silencio y a veces él me apretaba la mano. En sus últimos días, con la voz ya débil, me hizo llamar a su abogado. Sus parientes pensaron que iba a cambiar el testamento a su favor. Pobres ilusos, no entendían que la verdadera herencia no siempre es la que se puede contar. La última vez que lo vi lúcido, me entregó esta misma caja. Anselmo, mi leal amigo, me dijo con un hilo de voz, los buitres ya vuelan en círculos. No quiero dejarles nada más que huesos. Esto es para usted. Me hizo prometerle algo. No lo use para comprar lujos tontos. Úselo para cultivar algo que perdure, algo que dé sombra y frutos mucho después de que ambos nos hayamos ido a abonar la tierra. Le di mi palabra, con un nudo en la garganta. Fue un juramento sagrado entre un moribundo y el único hombre en quien confiaba. Un pacto de un jardinero a otro. Dentro de la caja, junto a una suma de dinero que me hizo temblar las manos, había algo más.
un portafolio de acciones. Eran de una pequeña empresa de tecnología agrícola en la que él había invertido por capricho años atrás. Una de esas ideas locas suyas. Las plantas del futuro, la llamaba. Yo no entendía de bolsa ni de finanzas. Simplemente guardé esos papeles como me lo pidió, como un tesoro sagrado. Durante años, mientras yo seguía podando rosales y plantando césped por un sueldo modesto, esa pequeña semilla, financiera regada por el tiempo y el genio de mi amigo, crecía en silencio en la oscuridad de un banco. Guardé el secreto por lealtad. Don Klaus detestaba a los nuevos ricos, a la gente que hacía alarde de su dinero. Vivir de repente en una casa lujosa o conducir un auto caro habría sido como escupir sobre su tumba, una traición a su filosofía de vida. Así que seguí siendo Anselmo el jardinero. Continué con mi vida humilde, encontrando mi alegría en las cosas simples, porque esa era la esencia del hombre que yo era y del amigo que él había respetado. El dinero era un fideicomiso, un encargo, no un premio de lotería. Era la promesa de Don Klaus esperando el terreno adecuado para ser plantada. Y la otra razón, la más poderosa, era Damián. Quería que mi hijo aprendiera el valor del esfuerzo, la satisfacción de ganarse el pan con el sudor de su frente. Temía que si le revelaba la existencia de esa fortuna, apagaría su fuego, su hambre de superación. ¿Para qué esforzarse en estudiar y trabajar si su padre tenía dinero guardado? Quería que se convirtiera en un hombre de mérito propio, no en el heredero de una suerte ajena. Lo protegí de esa riqueza creyendo que lo protegía de la debilidad, del veneno del dinero fácil que corrompe el alma. Qué ironía tan cruel me ha jugado la vida. Lo protegí de mi dinero para que forjara su carácter, y al final fue la falta de dinero, la ambición por la fortuna de otros, lo que lo pudrió por dentro. Se vendió, no por millones, sino por la promesa de una vida de apariencias, por el brillo falso del estatus de su esposa. Mi plan de enseñarle una lección sobre el valor real de las cosas fracasó de la manera más dolorosa. El hijo que yo quise fuerte y recto se dobló como un junco ante la primera brisa de la codicia ajena, y yo, su padre, fui el primer obstáculo que derribó en su carrera hacia el vacío. Ahora, en esta soledad, releyendo estos documentos, el valor de las acciones ha crecido a una cifra que me cuesta pronunciar. Es una fortuna, una verdadera fortuna. Y entiendo que la promesa que le hice a Don Klaus ya no es una carga, sino una herramienta, una oportunidad. El dinero ya no puede corromper a mi hijo, porque su alma ya ha sido comprada por otros. Por tanto, ya no tengo la obligación de esconderlo. Ahora tengo una nueva obligación: cumplir mi juramento, usar esta riqueza para construir algo que el dinero no pueda comprar y que el tiempo no pueda destruir. Miro por la única ventana de mi cuarto. Da a un terreno baldío, un pedazo de tierra polvorienta donde los niños del barrio juegan a la pelota entre la basura y las piedras. No hay un solo árbol que les dé sombra, ni una brizna de césped donde puedan caer sin rasparse las rodillas. Y de repente, las palabras de Don Klaus resuenan en mi cabeza con una claridad atronadora. Cultiva algo que perdure. En ese instante lo veo todo. Veo el propósito. No es un plan de venganza contra mi hijo, es un plan de vida, un plan para honrar a Elena, a Don Klaus y a cada callo en mis manos. Voy a comprar ese terreno, voy a construir un jardín. Con los papeles de Don Klaus en mi maletín, sentí que la espalda se me enderezaba por primera vez en mucho tiempo. Entré a la oficina de un abogado que me recomendaron en el pueblo, un hombre joven de mirada seria. Imagino lo que debe haber pensado al verme, un viejo jubilado, con ropa humilde, que venía a consultar por algún problema de alquiler. Puse los documentos sobre su escritorio de caoba y le expliqué mi plan. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par al revisar los estados de cuenta, su incredulidad transformándose en un profundo respeto. «Señor Vargas», me dijo, «usted puede comprar medio pueblo». «Solo quiero ese terreno baldío», le respondí, «el que está lleno de polvo y olvido». A la semana siguiente, el ruido de las máquinas despertó la curiosidad de todo el barrio. Llegaron topadoras que limpiaron la basura y nivelaron la tierra, esa misma tierra que yo había mirado con tanta tristeza desde mi ventana. Los vecinos se asomaban, especulando.
Unos decían que construirían un centro comercial, otros que levantarían un edificio de apartamentos que les taparía el sol. Yo los observaba desde lejos, anónimo, sintiendo una emoción que me recorría el cuerpo entero. Estaba sembrando de nuevo, pero esta vez no plantaba rosales ni claveles. Estaba plantando una esperanza, un legado para todos los que, como yo, se sentían olvidados. Un día, un gran cartel apareció en la entrada del terreno y la especulación se convirtió en asombro. En letras grandes y verdes se leía: próximamente, Jardín Comunitario Elena Vargas. Poner el nombre de mi esposa fue mi manera de traerla de vuelta a la vida, de inmortalizar su amor en el lugar donde crecerían las flores y reirían los niños. El nombre de una mujer humilde y buena, no el de un político o un millonario. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. La gente estaba conmovida, agradecida. Se preguntaban quién sería el misterioso benefactor que había decidido regalarles un pulmón verde en medio del cemento. No pude mantener el anonimato por mucho tiempo. Un periodista joven y tenaz del periódico local no descansó hasta descubrir la verdad. Rastreó los registros de propiedad y llegó hasta mi puerta. La historia era demasiado buena para ser verdad. El jardinero millonario que invierte su fortuna secreta en la comunidad. De un día para otro, mi cara arrugada estaba en la primera plana. Llegaron las cámaras de televisión. Me sentí abrumado, pero respondí a sus preguntas con la simple verdad. Les hablé de Don Klaus, de mi Elena, de mi amor por la tierra. No era un héroe, les dije, solo un jardinero cumpliendo una última promesa. Imagino la escena perfectamente. Damián y Lorena, sentados en su sofá de diseño, viendo el noticiero de la noche, y de repente mi rostro en la pantalla. No el rostro del padre desahuciado y patético, sino el de un hombre sereno, digno, admirado por todo un pueblo. Puedo ver la copa de vino temblando en la mano de Lorena, su máscara de superioridad quebrándose en 1000 pedazos. Puedo ver la sangre abandonando el rostro de mi hijo, la vergüenza golpeándolo con la fuerza de un rayo. El hombre que ellos habían desechado como basura valía una fortuna. El mundo que habían construido sobre mi humillación se derrumbaba en ese preciso instante. El teléfono sonó esa misma noche. Era Damián. Su voz era un balbuceo irreconocible, una mezcla de pánico y confusión. «Papá, te vi en la tele. Es... ¿verdad? ¿Por qué nunca dijiste nada?» La pregunta me revolvió el estómago. «¿Por qué?», le respondí con una calma que no sabía que poseía. «Porque el dinero era para honrar una promesa, Damián, no para comprar el respeto de mi propio hijo. Tú estabas muy ocupado decidiendo que ya no había espacio para mí. Yo solo estaba buscando un lugar donde mis raíces aún pudieran crecer». Hubo un largo silencio al otro lado, un silencio lleno de todo lo que nunca nos dijimos. Al día siguiente, se presentaron en mi puerta, los dos. El auto de lujo estacionado en la calle de tierra de mi barrio parecía una nave espacial. Lorena, con los ojos hinchados y una sonrisa forzada, intentó abrazarme. Empezó a hablar de terribles malentendidos, de cómo la presión de sus padres la había confundido. Dijo que me extrañaban, que mi nieto preguntaba por mí, una mentira tan burda que me dio lástima. Me ofreció volver a su casa, a mi verdadera casa, asegurándome que ahora sí había espacio, de sobra. Su arrepentimiento era una actuación tan pobre y transparente que resultaba ofensiva. Y aquí los tengo ahora frente a mí, en este cuarto húmedo. Mi hijo, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de hablar. Su esposa, detallando las comodidades que me ofrecerían, como si mi dignidad tuviera un precio. Me ofrecen las llaves de la misma jaula de la que me expulsaron, y su único motivo es la codicia. Por eso me dirijo a ustedes, que han escuchado mi dolor. Les pregunto con el corazón en la mano, ¿qué harían en mi lugar? ¿Se puede perdonar una traición que solo se arrepiente al descubrir una fortuna? ¿Abrirían la puerta a un amor que llega con una calculadora en la mano? Dejen su consejo en los comentarios, porque hoy la sabiduría de este viejo jardinero no parece ser suficiente. No les di una respuesta, no les di la satisfacción de un sí ni la dureza de un no. Simplemente los miré, primero a ella y luego a él, a los ojos de mi hijo. Busqué en ellos un destello del niño que crié, un
atisbo de arrepentimiento genuino que no estuviera manchado por los ceros de mi cuenta bancaria. No lo encontré, solo vi miedo y debilidad. Mi único proyecto ahora es ese jardín, les dije en voz baja. Es lo único que me importa. Necesito tiempo. Con esas palabras los despedí, dejándolos en el limbo de la incertidumbre, recuperando un poder que nunca supe que tenía, el poder de mi propia paz. El jardín está terminado. El sol del atardecer se filtra entre las hojas de los jacarandás que plantamos tiñendo todo de un color dorado y melancólico. El aire huele a tierra húmeda, a césped recién cortado y al perfume de las rosas de Helena, que ahora florecen para todos. Estoy de rodillas, como he pasado la mayor parte de mi vida, pero ya no por obligación, sino por devoción. Mis manos agrietadas y viejas le muestran a una niñita del barrio cómo acunar una semilla de girasol antes de entregarla a la tierra. Ella me mira con sus ojos enormes y curiosos, y en su sonrisa veo la promesa de todos los futuros que nacerán en este pedazo de tierra rescatado del olvido. A mi alrededor escucho las risas de los niños en los juegos, las conversaciones de los vecinos en las bancas. Esta es mi nueva familia, mi verdadera cosecha. No sé mucho de Damián ni de Lorena. A veces me llegan rumores. Dicen que la vida con los suegros no es el paraíso que imaginaban, que la casa se siente fría, llena de exigencias y reproches. Una vecina me juró haber visto el auto de mi hijo pasar lento frente al parque varias veces, deteniéndose unos segundos como si quisiera entrar, pero sin atreverse nunca. No siento alegría por su desdicha, solo una profunda y serena tristeza por el hombre en que se convirtió. Entendí que mi justicia no era verlo humillado, sino mostrarle desde la distancia la inmensa riqueza que despreció. Él se quedó con una casa grande, pero yo me quedé con un hogar. Él tiene dinero, pero yo tengo valor. Ha sido la lección más dura de mi vida. A veces, para salvar tu propio jardín, tienes que aceptar que uno de tus árboles eligió crecer torcido. Y así, con las manos llenas de tierra y el corazón en paz, termino de contarles mi historia. He vuelto a mi esencia, a ser lo que siempre fui, un jardinero, un hombre que cree que incluso el terreno más estéril puede volver a florecer con paciencia y amor. Les agradezco a ustedes, a cada uno, por haberme acompañado en este viaje, por prestarme sus oídos y su alma en mis horas más oscuras. Ahora, como un último regalo, les pido que me cuenten desde qué ciudad o país me han permitido entrar en sus casas y que compartan en los comentarios qué pequeña semilla de bondad o esperanza han sembrado últimamente en sus vidas, porque al final, saber que todos cuidamos de nuestro propio jardín, por pequeño que sea, nos hace sentir menos solos en este mundo.